Debemos aprender a abrir más la mente hacia adentro, pero sin cerrarla a las cosas de afuera, de modo que vaya descubriendo gradualmente esa fuerza, el impulso que nos hace actuar. Hemos de procurar no estar pendientes únicamente del aspecto exterior de la acción o de la persona, o del atractivo externo, ni siquiera tampoco de nuestro aspecto personal exterior, ni de las ideas y sentimientos superficiales. La diferencia, ¿no?, es el poder vivir desde dentro, pero al mismo tiempo no estar tan pendientes, sí, no eliminar lo de fuera, pero no estar tan pendiente de lo de fuera, ¿no? Es un poco a veces complicado porque parece que cuando nos vamos hacia adentro, pareciera que a lo de afuera ya no le doy más importancia, ¿no? Y claro, no se trata de negar, porque si nos ponemos en modo negativo, de negar lo que está pasando afuera, tampoco es bueno. Y encontrar un equilibrio es un poco complicado. Hay que aprender a percibir esa fuerza que reside tras la idea superficial, tras el sentimiento, el impulso y el movimiento. Si aprendemos a mantener despierta la atención mientras actuamos, podremos ir remontando la corriente de esta fuerza, de este río que emana de nuestro interior, y la remontaremos hasta llegar a descubrir su energía primordial, su origen. Esto es el centro de nuestro ser. Acá ven que vuelve a hacer hincapié él en que hay que aprender a darse cuenta de esta fuerza, de dónde viene. Eso es lo que más nos cuesta, porque la confusión con nuestro cuerpo físico, nuestros sentimientos, es como que no nos deja que nos demos cuenta desde dónde está viniendo ese impulso. Parece como que fuera el cuerpo el que actúa. Esto también ya lo dijimos antes, pero como para rebobinar y recordar, ¿no?, que esta fuerza que emana desde nuestro interior, podamos descubrir qué es esto que se refiere el interior, ¿no? Porque eso, por lo menos en mi experiencia, es lo que a veces me resulta más confuso, porque uno lo confunde a veces con esta emoción que nosotros creemos que es estar contentos, que es como una euforia. Y eso es lo que no hay que hacer. Se trata pues de aprender a estar más inteligentemente abiertos frente a toda situación, sea la de jugar, de pasear, de hablar, de descubrir, de tratar una operación comercial, de descansar, de ir a comprar al mercado o de contar un chiste. Todo sale del centro. Todo puede servir de ayuda inestimable para llegar a ese centro. Solo requiere que no estemos soñando, que nos detengamos en el hecho superficial del fenómeno, que busquemos, que intentemos percibirnos más a nosotros mismos, que averigüemos lo que realmente somos, qué hay detrás de eso que sentimos, de eso que pensamos, de eso que hacemos. Para lograr esto estaría bueno la pregunta esta de los advaitas del quién, ¿no? ¿Quién es el que siente? ¿Quién es el que se da cuenta? ¿Quién observa? ¿Quién experimenta? ¿No? Esa nos podría servir bastante de guía. Aprendamos a percibir más desde dentro. Es cuestión de apertura interior, de relajación de la mente, de abrir el corazón y de mantener al mismo tiempo la mente bien lúcida y la atención bien despierta. Esto es otra cosa que también cuesta porque, vivir desde este fondo o desde este darme cuenta de quién es el que está realmente experimentando, si no estamos bien centrados, ¿no?, y no hemos hecho un trabajo interior para clarificar nuestra mente, ¿no?, si nuestra mente todavía tiene mucho contenido, no hay mucho parloteo todavía en la mente, ¿no?,
y no logramos todavía trabajar bien el foco este del amor, felicidad, de estar abiertos, si no estamos bien lúcidos, como dice él, y con una atención bien despierta, se puede confundir un poco con esto de evadirnos de la realidad, ¿no? Y esto es justo lo que hay que evitar. Todo es para vivirlo. Hasta el mismo curso de milagros es para vivirlo, ¿no? Vivir esta presencia. Eso es lo que nos ayuda a adelantar realmente. Cuanto más presentes estamos, cuanto más lúcidos y cuando tenemos más apertura interior, una apertura mental, ¿no? Cuando confiamos. Cuando tenemos todas estas características que dice el curso que tiene el Maestro de Dios, eso nos ayuda a crecer. Si no, es como que podemos confundir, ¿no? Porque a veces ir adentro o mirar desde dentro, para nosotros en la forma es confuso al tener tanta identificación con el cuerpo. Cuando esto se practica una y otra vez, poco a poco se llega a una noción completamente nueva de sí mismo y se descubre esa realidad que decíamos que no era el cuerpo, ni los impulsos ni las sensaciones procedentes del cuerpo, ni las emociones ni las ideas, por buenas, útiles y necesarias que sean. Esa realidad que es el eje, el centro de nuestro ser, y que está más allá, más adentro de todo fenómeno, pero de la cual surge lo que llamamos impulsos, sentimientos, ideas y acciones. ¿Ven? En esta explicación que él da acá, si no la silvanamos bien, puede prestar a confusión, ¿no? Porque a veces el ser yo mismo, ¿no? ¿Qué significa ser yo mismo? Cuando uno dice yo quiero ser yo mismo, ¿no? Debido a esta identificación que tenemos tan grande con el personaje, o con el yo-idea, o con el cuerpo, se puede transformar en una idea medio como egocéntrica, ¿no? De mí, y mantenerme aún más separado todavía de lo que ya estoy. Fíjense en que él siempre apunta a que yo me dé cuenta de dónde surge todo esto. Que yo soy ese centro, o podemos decir ese eje, o esa conciencia, ese ser, de donde surge. Los Advaitas vieron que dicen el noumeno y el fenómeno, le llaman ellos, ¿no? El fenómeno, o fenómenos, le llaman a todo lo que está manifiesto acá en la forma. Y el noumeno es la causa, o sea, lo que soy realmente, el ser. El poder darme cuenta de dónde surge todo eso es, yo creo que lo más difícil, es el kit de la cuestión, ¿no? Por lo menos a mí es lo que más trabajo me lleva. Este descubrimiento se hace no por deducción, no por especulación, sino por experiencia directa e inmediata. Cada vez va uno sintiéndose más a sí mismo, pero es un sí mismo que no es emoción, no es idea, no es sensación. Es sencillamente plenitud de fuerza, plenitud de ser, plenitud de discernimiento y de verdad intuitiva. Es el camino el que nos señala el Karma Yoga. Por eso yo creo, ¿no?, que hay tanta complicación, o nos cuesta tanto a nosotros, ¿no?, poder captar esta sutil diferencia entre lo que realmente, ¿no?, es experimentar el ser con mayúscula y ser y moverme desde ahí y vivir esa unidad o esa experiencia de Dios, ¿no?, yo para llamarle de diferentes maneras, ¿no?, o vivir centrado, porque las emociones y las sensaciones que nos vienen las podemos confundir con una plenitud. Y esta idea de plenitud, de ser, de fuerza, de discernimiento, de verdad intuitiva, como le llama él,
no es tan sencilla, ¿no? Porque, por eso digo, las podemos confundir con estos estados, ¿no? Digo, de euforia, de que, ay, qué bien que estoy, me siento re bien, así, y muy centrados en el ego. A través de una entrega total a la acción y de una apertura total en el acto de entrega, descubrir lo que hay detrás. Solamente podemos descubrir lo que hay detrás de la acción cuando somos todo acción y estamos a la vez despiertos, ¿no? Eso es el gran reto. ¿Cómo puedo estar siendo todo yo, estando atento y al mismo tiempo estar despierto, ¿no? O sea, ese darme cuenta y sentirme, ¿no? Que soy yo, pero este fondo de que soy. Es entonces cuando tenemos la oportunidad de descubrir qué hay detrás de esta acción. Cuando podemos tomar conciencia del verdadero actor. Si todo nuestro yo se proyecta al actuar, al hablar, al movernos, y nos proyectamos con toda la inteligencia, en ese mismo instante percibiremos el eje alrededor del cual está girando toda nuestra acción, y tomaremos contacto con el centro inmóvil que es el alma de todo movimiento, ¿no? Acá lo pone, yo digo, dice lo mismo pero con otras palabras. Alcanzar este objetivo exige una actitud de dedicación total, de entrega, pero también imponen estas exigencias todas las técnicas que quieren realmente llegar al centro. No hay ninguna técnica que sea cómoda, fácil, que sea compatible con el ir tirando. Todas las técnicas, absolutamente todas, requieren una entrega total, porque solamente con una entrega total se puede llegar a lo que hay después de la totalidad y a lo que hay en el centro, ¿no? O sea, una dedicación total. No es algo que, como dice él acá, lo hacemos para ir tirando. Bueno, vamos a hacer estas prácticas hoy a ver si hoy me siento mejor y se me pasa. Y eso es lo que nos dificulta a todos el camino. Hagamos el camino que hagamos, ¿eh? Si no captamos y reconocemos bien que se nos está hablando a un nivel profundo de contenido, que es una decisión interna, nos vamos siempre a sentir fracasados. Quizás este camino le parezca a muchas personas difícil, duro y problemático. Sí, vaya que sí. Si no tengo ilusiones, si no tengo esperanzas, si no tengo proyectos, ¿qué es lo que me hará mover? ¿Me quedaré ahí sentado porque nada tendré que me mueva a la acción? Esta es una objeción que suele plantearse al hablar de estos temas, pero totalmente infundada. Cuando aprendemos a vivir de esta manera, centrándonos en la acción y viviendo la vida de un modo más directo, más abierto, es cierto que perderá su fuerza todo lo que era estímulo compensatorio del yo. Nosotros tenemos esta idea de compensación porque el equilibrio es una ley natural, la armonía, ¿no? Podríamos decir. Bueno, la unidad también, podríamos decir. Cada vez que yo me siento que me falta algo, o sea, me siento en desequilibrio, o podríamos decir en conflicto, ¿no? Son palabras sinónimas en este caso, ¿no? Tengo que compensar. Hay un mecanismo interno que me lleva a buscar ese equilibrio, y ese es el problema, ¿no? Porque busco estímulos externos para compensar esta falta de equilibrio. Eso es lo que hacemos todos. Estos estímulos se disolverán, se derrumbarán, no tendrán ya ninguna razón de ser. Por lo tanto, muchas cosas que antes nos atraían dejarán ahora de hacerlo. Y muchas cosas que antes temíamos se nos presentarán ahora de un modo natural, con un claro atractivo interior. Y esto yo creo que todos lo hemos podido comprobar, por más que haga poco tiempo, aparentemente, o mucho que estamos en este tipo de prácticas,
que es cierto que muchas cosas que antes nos atraían nos dejaron de atraer, y cosas que antes le teníamos mucho miedo, ya dejamos de tenerles tanto miedo. Eso es un indicativo de que el trabajo está funcionando, ¿no? Fallarán muchos estímulos, sí, pero ¿acaso quedaremos inertes, apáticos o siquiera disminuidos? No, de ninguna manera. Porque la idea del ego, o del yo separado, o del yo falso, es pintarnos que ahora, ¿no? Como que quedé disminuido, como esa apatía, ¿no? Pero él dice que no, porque la vida, por definición, es impulso, es energía, es dinamismo, y entonces la viviremos de un modo directo, inmediato, sin interferencias, sin trampas. Viviremos de modo espontáneo, natural, y por lo tanto tendremos constantemente en nuestro interior impulsos sanos de todo orden, impulsos correctos en todos los niveles de la personalidad. Esto es como que nos hace comprender que, claro, cuando internamente, ¿no?, ya hay una purificación, por eso hasta el mismo curso de milagros lo dice en los 50 principios, ¿no?, de los milagros. Antes es necesaria una purificación. O sea, hasta que esta mente loca no se calla, ¿no?, o comprende, o se reeduca, como dice Antonio Blay. Bueno, lo podemos ver de diferentes maneras, todo lo mismo. No lo podemos ver esto ahí fuera, pero cuando adentro esté todo ordenado, todo en orden, entonces sí vamos a tener esta experiencia de vivir así. El organismo continuará funcionando, pero funcionará no por glotonería, no por el capricho de compensarse con comida, esto es, en busca de una satisfacción que halague el paladar, como contrapartida de una insatisfacción, de un disgusto o de una tristeza, sino que funcionará de un modo sano, directo, según las necesidades reales del organismo, ¿no? Como lo que también explica el curso, que usamos el cuerpo como un instrumento. La vida afectiva funcionará también de un modo directo. Buscará esta sintonía, este contacto, esta comprensión, esta participación afectiva con los demás, pero sin necesidad de utilizar a los demás como apoyo, que ese es el otro problema que tenemos. Por eso me pareció interesante que veamos estos capítulos especialmente, que son los que tratan sobre las relaciones especiales, porque toda nuestra dificultad estriba ahí, en las relaciones. Que no use a los demás como un apoyo ni como un instrumento de la afirmación y reivindicación del yo. Por el hecho de vivir centrado y de vivir con plenitud, ya no dependeremos de los demás, y al no depender de los demás, estaremos capacitados para tratarlos con auténtica amistad, con auténtica imparcialidad y justicia. Mientras dependamos interiormente de los otros para afirmar o negar nuestro yo, estaremos siempre en constante regateo con ellos, buscando siempre componendas, consciente o inconscientemente. Nuestro trato con los demás no podrá ser nunca auténtico, sincero, amistoso, puesto que siempre subyacerá en él un estado latente de violencia. La mente funcionará de un modo sereno, de un modo objetivo y de acuerdo con su verdadera capacidad. Nuestra proyección en el mundo surgirá de un modo natural, por medio de actitudes verdaderas, no por medio de ideas artificiosamente prefabricadas, no por lo que nos hayan dicho o sugerido que hemos de pensar o creer. Este también es otro punto crucial. A ver cómo lo podría decir. Al mismo tiempo que va sucediendo todo este proceso, ¿no?, interno de purificación, le llamo yo, no sé. Bueno, porque no quiero decir limpieza, porque lo podemos confundir con el Ho'oponopono.
Pero es una limpieza en realidad, ¿no? Es un vaciarse de todos estos contenidos inconscientes. O desapegarme de este yo idea, no sé, también podría ser. Nos vamos dando cuenta de que si realmente estamos siendo nosotros mismos, porque no hay ningún movimiento desde dentro como de que, ¡ay, qué esfuerzo esto que tengo que hacer! ¿No? Sino que surge naturalmente. Surge, es un acto, es que soy todo yo haciendo la cosa o hablando o lo que sea, ¿no? Entonces no hay ideas prefabricadas. A ver qué voy a decir para quedar bien. O voy a decir esto porque a mí me dijeron que hay que decir esto. O voy a decir esto porque ahí lo dice. Yo sé que esto es verdad porque lo dice acá, ¿no? Como hacemos todos. Ay, no, sí, ahí lo dice. Fulano lo dijo, ¿no? ¿Cómo tengo que pensar? Ay, no sé qué pensar. Ay, le voy a preguntar a ver qué tengo que hacer o qué tengo que creer, ¿no? Todo esto que nos pasa es porque no sabemos quiénes somos. Por eso fíjense en que en esa sección, en el libro de ejercicios, cuando está ese ¿qué soy?, ahí está muy bien planteado, ¿no? Es que no sé qué soy. Por eso le preguntas a esa cosa. Esto tiene que llegar por la comprensión que alcanzaremos a tener directamente de las cosas, por esa evidencia que se consigue al vivir todas las situaciones con la mente abierta, y sobre todo por la intuición superior que viene a iluminar desde una perspectiva trascendente las verdades que descubre la mente concreta y las ajusta en su verdadero sentido.